Estimados hermanos, feliz sábado y que Dios los bendiga. Estamos en el sábado 15 de agosto. Vamos a desarrollar un tema muy importante, una base fundamental de la doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios, la naturaleza humana. Es la lección número 7. Muchos hombres que pisaron este planeta se dedicaron en forma sincera y fehaciente a investigar acerca del origen y de la naturaleza del hombre. Y han tenido muchas conclusiones, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja con respecto a ellos, que nosotros no la estudiamos directamente al hombre por su experiencia y desarrollo. Nosotros tenemos la revelación del que creó al hombre, porque el hombre vino por iniciativa de Dios. El hombre vino por la voluntad y por la intención de Dios. Tenía un propósito. Siempre y cuando éste se mantenga en la voluntad de su Creador, tendría lo que Él tiene, vida eterna. La vida eterna es esa condición siempre y cuando Él ande en la voluntad del que lo creó. Porque el hombre vino por iniciativa de Dios y vino incluso con su imagen y semejanza para un propósito especial que Él tenía. En Génesis, capítulo 1, (26 y 27), dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y se señoree en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este fue el origen exacto del ser humano. Decíamos que muchos filósofos han querido estudiar, y así lo han hecho, y han llegado a creer ellos de que el ser humano es bueno. Fíjense lo que dicen estos estudiosos, estos hombres de ciencia también, pero dejando la palabra de Dios a un lado. Ellos aseveran que el hombre es bueno. Algunos filósofos piensan que la naturaleza humana, la que tenemos actual, es buena y mejora con la educación, ya sea una educación secular o ya sea una educación religiosa, pero mejora. Eso es lo que dicen ellos. Pero inicialmente, volvamos a lo que la palabra de Dios dice. Estos son solamente solo símbolos, ¿no?, del hombre y de la mujer. Inicialmente fueron creados, al igual que cuando dice a imagen y semejanza. Ellos fueron semejantes a su santidad. Ellos fueron inocentes de verdad. Ellos fueron buenos. Así como Dios es bueno, fueron buenos. Tenían la perfección. Pero la perfección, ¿qué es? Esto traigo a colación porque tiene que ver con la naturaleza inicial. La perfección, en un estudio que hice, y lo pueden o lo habrán visto, pero traemos a colación, la perfección es a condición
que siempre y cuando la criatura eh, acá dice perfecta, la perfecta ley, la ley justa, la ley buena, es la ley de Dios. La criatura siempre es perfecto, siempre y cuando camine en los caminos perfectos de la perfecta ley de Dios, ¿no? La criatura, en este caso el hombre, es bueno siempre y cuando obedezca los buenos mandamientos que salen de la boca de Dios. El hombre sería justo eternamente si caminase obedeciendo los principios de justicia de la ley de Dios. Entonces la perfección es a condición de que observe, de que obedezca y que dependa 100%, sea fiel a los mandamientos perfectos del creador de la ley. Esa condición. Dios no lo hizo al hombre perfecto en sí mismo. Dios y también traigo, y la criatura que se reveló en el cielo, este ángel que se destacaba por encima del resto, también él iba a ser perfecto siempre y cuando andase en los caminos perfectos que sale de la boca de Dios. Él iba a ser bueno, justo y eterno siempre y cuando obedezca y dependa de los principios eternos que sale de la boca de Dios, de la ley de Dios. Porque la ley no es una sugerencia de una criatura, sino es un mandamiento que condiciona. Eso es lo que es la ley de Dios. Entonces el hombre es perfecto. Voy a ponerlo rápidamente así. El hombre, muchos ya lo saben, pero de todas maneras hay que recordarlo. Es perfecto siempre y cuando dependa o camine o obedezca la perfecta ley de Dios. Es decir, el hombre es perfecto y todos los adjetivos, es decir, es perfecto, es santo, es perfecto por relación. Siempre y cuando tenga una relación positiva con la ley, es decir, obedeciéndola, ¿no? En toda jota y en toda tilde, entonces el hombre es un ser perfecto, santo, justo y bueno, todo, pero por relación, ¿sí? Eso ya está ampliamente corroborado en la Biblia. Esto hice un estudio acerca del origen del pecado en el cielo. Entonces, la santidad es por relación. Si tú observas los mandamientos santos de Dios, nosotros caminamos de alguna forma, observamos, tememos a Dios. No hay otra forma de temer a Dios observando sus mandamientos, su palabra, dependiendo de ellos. Entonces, la perfección y la santidad es por relación a la obediencia perfecta a la ley de Dios. Pero sucedió algo, y vamos a tocarlo brevemente. No sé si lo voy a hacer muy breve, pero es necesario tocarlo. Es más, la lección nos manda que toquemos el versículo Génesis capítulo 3, y aquí está, Génesis 3, del 6 al 7. Quiere decir que en los versículos anteriores, que no están en la lección del 1 al 5,
Aquí está, hermanos, el diálogo. Pero solamente la lección nos toca esto para aclararnos esta doctrina de la naturaleza humana. Aquí dice la ley de Dios en el Edén. ¿Dónde está? En Génesis 16, 1, 16 y 17. Brevemente. Dios dio su ley en el Edén. Y está en el capítulo está en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí nos manda la lección y dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre, mandó. Esto no tiene nada de sugerencia. De todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿No? La ley trae consigo una condenación, porque el día que tú transgredas, ciertamente está escrito. Entonces Dios dio la ley en el Edén, ni bien crea al hombre, le dio la ley para que dependa de la ley, para que sea perfecto, justo y santo por relación, obedeciendo siempre. Pero algo pasó. En el versículo 1, de 1 al 5, ahí se describe el diálogo prohibido, que es muy amplio. Yo le dediqué un tema a cada versículo, pero solamente nos sugieren esta vez tocar el versículo 6 y 7, porque tenemos ahora una nueva naturaleza que se llama naturaleza pecaminosa. Casualmente esa naturaleza pecaminosa resulta de la transgresión, de escuchar lo prohibido por Dios y hacer caso omiso a lo que Dios mandó en forma explícita. Entonces el hombre se deja de relacionar con el mandamiento y deja la perfección, deja la santidad, deja de ser justo, deja de ser bueno, porque transgrede la ley que Dios dio en el Edén a la primera pareja. Tengo que leerlo de todas maneras. Y vio la mujer, ya estamos en las consecuencias, cuando dice aquí, este versículo empieza así, ¿no? Y vio, quiere decir que este es un conectivo que de 1 al 5 empieza ya el pecado, porque el pecado empieza cuando ella se le ocurre escuchar a otro maestro y aceptar otra promesa. Entonces, por eso que está prohibido, hermanos, por Dios, no por la iglesia, no por el anciano, no por ser legalistas, no por ser extremistas. Muchos han hecho mal uso de este llamado de la libertad cristiana, ¿no? Y por eso que la iglesia ha llegado a parar donde está ahora. Después de ese espacio que ella, con esa libertad personal que tuvo, que Dios no le mandó, le dio un espacio a escuchar siquiera, ¿no? Le escuchó al enemigo, lo ensortijó y escondió ahí la mentira, y el mejor lugar donde guardar una mentira, ¿no? Dijo Lutero, que el mejor lugar donde se esconde una mentira es entre dos verdades. Ahora encuéntrenlo, pues, ¿no? Él torció con las mismas palabras, con la misma promesa de Dios. Y ella dijo esto. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y era cierto, hermanos. Porque este árbol era bueno para comer. Algunos dicen que fue una manzana, otros dicen que fue un fruto diferente. No interesa, pero fue un fruto.
Y es cierto, era bueno para comer, porque Dios lo hizo. Pero ¿dónde está lo malo? Y también era agradable a los ojos, ¿no? Entonces, todo entra aquí, por la vista, ¿no? Ella comenzó a sopesar y llegó a una verdad que el diablo les dijo. ¿Cómo Dios le dijo? Siendo bueno, ¿no? Te va a prohibir este fruto, que él es imposible que cree algo malo. Y es cierto. Entonces ella, pero aquí vino algo. Y también la mujer vio el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Después de los primeros 5 versículos, en que ella ya le creyó al enemigo. Por eso que Dios prohíbe todo diálogo, todo contacto con lo que Dios ha prohibido. Entonces, aquí comienza el mal por el último mandamiento, ¿no? Que dice, no codiciarás. No codiciarás esto, ni esto, ni esto, dice la Biblia, ¿no? El 10º mandamiento. Pues por ahí empezó. Y dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. Esto ya no es algo somático, que algo que iba a nutrir el cuerpo, porque era bueno para comer, era buen alimento, tenía todas las vitaminas y proteínas, qué sé yo, todo lo beneficioso y suficiente y necesario para la vida humana que Dios le había dado. Si no había algo espiritual, dice, y vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Por qué? Porque el diablo ya había ensortijado entre el error y la verdad a la mujer y creyó a las palabras del enemigo. Entonces, al verse en frente a un sentimiento raro que era la codicia, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, acaso no nos gustaría tener sabiduría, tener más inteligencia? ¿Cuántas veces los hombres y mujeres, tú y yo hemos pedido, Señor, danos sabiduría e inteligencia para esto y lo otro? ¿Por qué? Porque es una virtud, es un don inefable, muy importante, muy destacable. Y Él da sabiduría, pues, Dios. Pero aquí, después que le engañó, también le apareció una sabiduría. Y pasó esto. Entonces, esta sabiduría que codició ella, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos. Y no es que ellos eran ciegos, ¿no? No es que sino que los ojos espirituales, ellos dejaron la santidad, dejaron la perfección, ¿sí? Dejaron la inocencia, dejaron la justicia, la bondad. ¿Por qué? Porque dejaron la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que ellos obedezcan, no consumiendo lo que Dios prohibió. Así se cumplía la voluntad de Dios. Entonces, se perdió la perfección, se perdió la bondad, que más se perdieron la inocencia, perdieron la santidad, porque la perfección y la santidad es por relación de obediencia a una ley santa. La criatura no es santa, no es perfecta en sí misma. Eso el diablo le engañó a la mujer, al hombre, y sigue engañando a los filósofos que estudian todo menos la palabra de Dios, ¿no? El hombre no es bueno por naturaleza. No tenemos, la perfección no es algo innato en el ser humano, ¿no? La santidad, la perfección, la justicia no es algo nato.
Lamentablemente los grandes, muchos pensadores, ¿no? Diderot, Voltaire, Diderot, ellos decían, pues el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Pero la Biblia dice lo contrario, ¿no? En Job, capítulo 51, de 4 y 5, que dice, porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es un pensamiento contrario, ¿no? Entonces, esa afirmación errónea de muchos pensadores que viene del enemigo, que el hombre es perfecto y bueno en sí mismo, esto es una afirmación humanista. El hombre y la criatura en general, ¿no? Es perfecta y santa. Y es santo, justo y bueno, por relación de obediencia a la voluntad que sale de la palabra misma de Dios. No es entonces algo innato o inherente a la raza humana, la perfección, la santidad y la justicia. No. Tenemos que avanzar. Pero nosotros tenemos una naturaleza humana ya a partir de este punto de la historia. Su naturaleza se trastocó, ¿no? Se volvió, ¿cómo se volvió ahora? Después de la transgresión, se volvió imperfecta, ¿sí? Se volvió impía, ¿no? Se volvió injusto, ¿no? El hombre y la mujer se volvió malo, ¿no? Lo contrario, y no tenía la vida eterna del cual Dios, porque el hombre vino por iniciativa de Él, para que tenga vida eterna como Él. Pero siempre y cuando Él viviese en la voluntad, en armonía y relación con su palabra, que sale de su boca. Y su boca y su palabra no es una mera sugerencia, hermanos. Es ley. Acá está el mandamiento y aquí está la condenación. El día que desobedezcas, ciertamente morirás. Así es el Señor. Tenemos ese Dios. Ahora, ya no vamos a seguir más con este estudio que es muy interesante acerca del origen del pecado y sus consecuencias, porque la lección solamente nos corta acá y nos manda a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estimados hermanos, acá viene versículos del apóstol Pablo, vamos a llegar a ellos y con ello seguro que terminamos. La naturaleza humana, entonces, fue hecho de acuerdo, cuando dice que fue a imagen y semejanza de Dios, tuvo todas las características, tuvo todos esos atributos y dones prestados. Eso no se olviden, prestados de Dios, siempre y cuando Él ande en relación, como un pacto. Siempre y cuando se hace en relación, entonces Dios le iba a dar la vida eterna. Así iban a vivir, así como tú y yo, de carne y hueso, Adán y Eva, así eternamente, ¿no? Pero debido a eso se trastocó la naturaleza. Hay muchos
eh, muchas declaraciones también de reformadores que le contradecían a Voltaire, a Diderot, a Erasmo de Rotterdam le contradecían también. Pero yo lo sintetizo solamente así. En otra oportunidad hablaremos más de eso para enriquecer más. Lo que nos quiere decir que después de esto, hermanos, de esta catástrofe, sucedió algo en el cielo y algo en la tierra. En la tierra sucede que el hombre tiene voy a ponerle tiene una nueva naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Por muy buena que sea, va a ser como la naturaleza del apóstol Pablo. Horrible, hermanos. Lo voy a leer. Porque no hay hombre bueno que haya vivido, solamente el Señor Jesucristo. Era Dios e Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios. Y Él vino a cumplir lo que ellos no pudieron cumplir en lugar de ellos y en lugar de la descendencia de ellos. Gloria a Dios. Y sucedió algo, esto sucedió en el planeta Tierra, ¿no? Y en el cielo, ¿qué sucedió? Hubo un registro. Un registro de que el hombre, Adán y Eva, habían pecado. Porque Dios llama a las cosas por su nombre, ¿no? Y así nos sugiere, nos dice que al pecado llamémoslo pecado, ¿no? Ahora pues la psicología moderna, por ejemplo, al pecado comete un gran error y lo desvían, hermano, ten cuidado. Lo llaman simplemente a los pecados una debilidad humana, ¿no? Un poco más lo justifican como un desliz que a todos les ha pasado. Si queremos sanar el pecado, tenemos que escuchar al Señor Jesucristo, que Él mismo dijo. Dice que Él ha venido, así como los sanos no tienen necesidad de médico, Él también. Dice, Él ha venido a llamar a los justos, pero al arrepentimiento, dice. ¿No? Pero Él ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, pero al arrepentimiento. Eso quería decir, ¿no? No solamente los vino a llamar a todos los que están viviendo en pecado, en franco pecado, y les vino a llamar solamente y que los sigan. Los vino a llamar, dice el versículo, al arrepentimiento, ¿no? Aceptando al Señor Jesucristo y arrepintiéndose, ellos tienen otra vez el favor de Dios. Entonces, esto sucedió en el planeta, el hombre trastoca su naturaleza y se vuelve así como ya lo hemos dicho, y en el cielo, y acá está en Romanos, ¿no? Puede leer en Romanos 5:16, y el juicio vino a causa de un solo pecado por condenación. Así, hermanos, como por ejemplo, en un país, en el país donde cualquier ser humano viva, si tú has cometido un delito en lo más lejano de la capital, donde en la capital está pues los poderes, y uno de ellos es el Poder Judicial, el Palacio de Justicia, la Corte Suprema, ¿no? En cualquier punto del país, lo más recóndito, tú cometes un delito, una falta, se registra, se computariza en el local central de la justicia. Está registrado. Tienes una denuncia, tienes que viajar hasta allá. El juicio es hasta allá. Limpiar allá, hacer esto ahí. Todo eso, ¿no? También en el universo, en un punto del universo, en la tierra, se pecó. La criatura, la creación de Dios pecó. Pero en el cielo hay un registro.
y que allá se abren las puertas para vida eterna o para el infierno, hermanos. ¿No? Allá se decide. Entonces,